Hola, bienvenidos. El tema que nos convoca es quizás uno de los temas de mayor desarrollo en el derecho moderno, fundamentalmente a partir de la crisis generada por la pandemia. Desde la reforma constitucional del año 94, el principio de igualdad ha ido evolucionando hacia una mirada mucho más humanista, reclamando del Estado medidas ciertas y concretas que tiendan a favorecer a determinadas personas de ciertos colectivos sociales en mayor proporción que a otras, pero en tanto y en cuanto esa denominada discriminación inversa tiende a restablecer la desigualdad estructural de los sectores más perjudicados. Y este imperativo legal resulta transversal a todo el ordenamiento normativo, proyectándose en sus diversas disciplinas. En el ámbito del derecho concursal, concretamente, la Corte Suprema de Justicia ha ido evolucionando en esta doctrina judicial, ponderando la situación de ciertos y determinados acreedores que ameritaban un tratamiento especial. En el campo del derecho consumeril, esta interpretación también ha sido utilizada. Todos sabemos que el derecho del consumidor surge como una respuesta frente a la desigualdad o al desequilibrio que se produce en el terreno fáctico entre el consumidor, precisamente, y el proveedor de bienes y servicios. Esta disciplina también ha sido alcanzada por esta nueva doctrina, produciendo un impacto no menor en su ámbito de aplicación. Para abordar este tema, hemos invitado a una jurista que no solamente conoce perfectamente su importancia y trascendencia, sino que aparte en el ejercicio de su labor profesional, ha demostrado una profunda sensibilidad social que la convierte en una autoridad en la materia. Entrevistaremos a la autora Gabriela Fernanda Boquín, conocida y destacada jurista por su participación en innumerables actividades y eventos académicos, y dueña de un extenso currículum. Para quienes no la conocen, voy a hacer una breve referencia a algunos de sus principales antecedentes. Ella es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, es titular del Programa de Protección de Usuarios y Consumidores del Ministerio Público Fiscal, docente universitaria, se desempeña como profesora titular en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad de José C. Paz, entre otras universidades. También es profesora adjunta regular por concurso en la Universidad Nacional de Buenos Aires, directora de la revista de Derecho del Consumo de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, de la cual también es vicepresidente. Y por sobre todas las cosas, es una apasionada estudiosa del derecho. Para nosotros es un grato placer tenerla y le damos la bienvenida. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, una alegría enorme tenerte y contarte en el Ateneo. Y después, bueno, de esta presentación que te hice, espero no haber tomado tanto tiempo, vamos a pasar directamente al tema que nos convoca, a ver cuál es tu opinión y qué nos podés decir de este consumidor, no, perdón, de este acreedor en situación de vulnerabilidad, o esta persona en situación de vulnerabilidad, cómo lo define la Corte, qué idea tiene, qué idea nos dio a partir de su doctrina judicial. Bueno, en realidad la Corte hace muy poco tiempo que definió el concepto de vulnerabilidad, porque si bien en fallos anteriores, como Asociación Francesa Filantrópica e Instituto Antártida trata la cuestión y los nombra a los vulnerables, nunca lo había definido. Y lo cierto es que en nuestra legislación no tenemos una definición adecuada del concepto de vulnerabilidad, más allá de lo que son las 100 reglas de Brasilia. En García, María Isabel, con AFIP sobre acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, en marzo del 2019, la Corte trata la cuestión de una jubilada
de más de 79 años, en realidad cuando había iniciado la acción tenía 79 años, al momento de dictarse, por ende tenía 83, y que tenía una enfermedad que estaba discutiendo la constitucionalidad de la alícuota para el pago de ganancias que afectaba a su haber. Y ahí justamente la Corte dice, bueno, en realidad es inconstitucional la alícuota en el caso, teniendo en cuenta que la actora es un sujeto vulnerable. Y entonces ahí se tiene que tratar de definir o se mete en la definición de qué considera vulnerabilidad, porque si ya estamos hablando de jubilación, estamos hablando de adultos mayores en líneas generales, y ya es un sector que propiamente está protegido por la ley 27.360, considerándolo un sector vulnerable. Entonces, ¿cómo hacía para separar a los jubilados, a las jubilaciones todas, si todo es un sector de vulnerables? Y decía, bueno, no, en realidad, nos dice la Corte, el concepto de vulnerabilidad está relacionado a la situación propia que vive una persona, que requiere de un tratamiento diferenciado respecto del resto del colectivo en donde está inmersa. Así es un concepto dinámico, es un concepto flexible, y entra la definición diciendo, bueno, es aquel sujeto que es más propenso a ser dañado o que tiene menos posibilidades de recuperarse ante un daño, o que el daño le produce mayores consecuencias o consecuencias más importantes, las magnitudes de las consecuencias dañosas son más importantes y por ende requiere de un tratamiento diferente conforme la pauta del artículo 75, inciso 23. Todo a los fines de garantizar el principio de igualdad ante la ley. Esto Porque es lo en que dice definitiva, García por primera porque en vez. definitiva el reconocimiento de este estatus jurídico implica también en cierta medida, una discriminación. Exacto, una discriminación positiva o a la inversa, como la llamaba Vidar Campos, que en realidad introdujo el legislador, el constituyente de 1994 en el artículo 75, inciso 23, para generar que la igualdad prevista en el artículo 16 sea realmente una igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos, ¿sí? Y que no sea simplemente una igualdad meramente formal. Esa es la idea. En García está claramente plasmada por la Corte. Equipara las desigualdades de hecho, de alguna manera. Las desigualdades que se dan o las asimetrías que hay en la realidad concreta tienen que igualarse. A veces es necesario normas de carácter general que protejan a colectivos vulnerables, como son la ley 23.849, que complementa la ley 26.378, cuando estamos hablando del colectivo de niñas, niños y adolescentes. Después la 26.061, la ley 26.061 y la 23.849. Después la 26.378, cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Después la 27.360, cuando hablamos de personas adultos mayores. Esos son colectivos vulnerables, en donde el legislador hace uso de la herramienta del 75, inciso 23. Pero ¿qué ocurre cuando aún dentro de un colectivo vulnerable hay una mayor vulnerabilidad? Esto que algunos denominan hipervulnerabilidad. Bueno, entonces, en esos casos es que estamos diciendo, bueno, para diferenciar a un vulnerable de uno que no lo es, a un sujeto que no tiene una protección especial porque no está en un colectivo que tenemos el preconcepto de vulnerabilidad o que están preconceptualizados como vulnerables. Puede ser un vulnerable. A ver, una persona enferma, pensemos en el marco del COVID. Todos somos vulnerables ante el COVID, ¿sí? Ahora, una persona que vive en un barrio popular, que tiene menos posibilidades de aislarse en caso de contagiarse, que no tiene agua potable para tener una higiene adecuada, está claro que es un sujeto más vulnerable que aquellos que tenemos una propiedad o un inmueble en donde podemos guarecernos en caso de contagiarnos. Claro. ¿Sí? Entonces, este tema es ver en cada situación concreta si no puedo afrontar el daño en las mismas condiciones que el otro.
y que las consecuencias que ese daño me produzcan prácticamente van a generar que sea irrecuperable, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de analizar, más en el contexto que se viene, el post-pandemia, Sí, el pandemia y el totalmente. post-pandemia, porque fue el que puso en el tapete este tema de la vulnerabilidad y nos puso frente al espejo diciendo, ojo, vulnerables podemos ser todos en algún momento de nuestras vidas. Es como que Porque esto desnudó la realidad. La desnudó pandemia la realidad. sí, sí, Por sí. eso es que nos quedamos cortos si solamente lo analizamos desde los colectivos clásicos o los sectores clásicos que considerábamos vulnerables. Si hablamos solo de los niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, personas en indigencia, personas con discapacidad, nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos, porque en realidad es transversal a la realidad la vulnerabilidad. Sí, Y depende del momento en que está viviendo la persona humana. Es un principio, un criterio muy unido al de la dignidad de la persona humana. Bien, y entrando de lleno a lo que es el tema que nos convoca, que es la situación de estas personas en situación de vulnerabilidad o la actuación de estas personas en situación de vulnerabilidad dentro de los concursos. Ahí la Corte también ya se pronunció al respecto. Sí, sin definirlo, y haciendo uso en realidad de la ley 26.061 y de la 26.378, esta última que lo que hizo fue ratificar la Convención sobre Personas con Discapacidad y la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. En dos casos que justamente con 3-4 meses de diferencia llegan a una sentencia absolutamente distinta, porque en Asociación Francesa Filantrópica la Corte deniega el pedido de inconstitucionalidad del sistema de los privilegios y en Instituto Antártida, con una composición distinta, porque la Corte en ese momento, el doctor Rosencraft se había excusado, ingresa la doctora Medina, y entonces en lo que era un 2-3 se convirtió en un 3-2, que termina declarando la inconstitucionalidad del sistema de los privilegios para determinar justamente que estos sujetos especialmente vulnerables tenían que ser considerados de manera especial y se le debía dar un tratamiento específico que la pauta general de los privilegios de la ley de concursos no contemplaba, porque atender a sus créditos que originariamente eran quirografarios estaba relacionado a la posibilidad de tener una vida digna, a llevar el tratamiento que requerían para su enfermedad, y así se termina determinando en institutos médicos Antártida que para el actor había que reconocer un privilegio prioritario de primer orden, de manera tal de que, ojo, no es lo mismo que en su momento dijo con pinturas y revestimientos cuando introdujo el convenio 173 a nuestro quehacer cotidiano del derecho concursal. Lo que hizo fue decir, es un privilegio que aún está por sobre los privilegios especiales, prioritario de primer orden. Es más, se encarga de decir que en el sentido que lo dijo el juez de primera instancia, y el juez de primera instancia en ese momento había dicho privilegio prioritario a los privilegios especiales y generales. Con Lo lo coloca cual, en es primer decir, lugar, lo coloca en primer lugar, cobra primero. tirando, Exactamente. tachando de inconstitucional todo el sistema de privilegios de la ley de concursos, sin Que a ningún mi tipo criterio, de a mí, legislación positiva que refiere a eso. es que en realidad eso para mí es un error, considerarlos inconstitucional. En realidad eran inconvencional en el caso concreto. Claro. Inconvencionales porque contradecían las convenciones ratificadas por la nación. Y esta inconvencionalidad, si bien el resultado es el mismo, es no aplicar la normativa del sistema de privilegios para con respecto a este sujeto, lo que hace es, con la mirada integradora del artículo 2 del Código Civil, interpretar coherentemente todo el ordenamiento, porque aquellos que no lo hacen es porque consideran que estas convenciones ratificadas por ley tienen carácter programático, es lo que dice el voto de la mayoría en Asociación Francesa Filantrópica, cuando en realidad deben ser operativos, porque si bien no hay una legislación especial
que sería necesaria para dar certeza, capaz, pero también tengamos en cuenta, las leyes son generales, están llamadas para tratar la generalidad. El caso debe ser resuelto por un juez concretamente de acuerdo a la realidad del momento. Entonces, los legisladores dictan normas generales que los jueces deben adaptar a los casos concretos. Y ahí en el caso concreto ve si se produce o una inequidad o una injusticia o una inconvencionalidad o se cae en la inconstitucionalidad. Y ahí el Poder Judicial, como tercer poder del Estado, tiene la obligación de hacer respetar la convención, haciéndola operativa al caso concreto y permitiendo la integración con el sistema concursal. Eso es para mí la manera adecuada, ¿no?, de aplicarlo. Porque con esto no significa que el sistema de privilegios no exista más. No, no, por supuesto. Es aplicable al caso en concreto, desde ya. Exacto. Ahora, estos casos obviamente tienen en consideración la persona en situación de vulnerabilidad cuando está como acreedor en el concurso. Ahora, vamos al supuesto contrario, o sea, al supuesto del deudor, particularmente del consumidor sobreendeudado, de esta figura que se viene hablando tanto y que tanto debate ha traído en los ámbitos académicos. Este consumidor sobreendeudado puede llegar a ser un sujeto en situación de vulnerabilidad, puede llegar a ser considerado dentro de estos parámetros que fijó la Corte Suprema como personas en situación de vulnerabilidad. Sí, sí, claramente, y creo más aún en la situación de crisis económica derivada de la pandemia. Pensemos que la pandemia nos ha traído, nos ha sometido a una realidad completamente distinta a la que estábamos habituados a vivir. Ninguna de las personas que habita este planeta en el mundo especialmente occidental ha vivido una situación como la que estamos viviendo. Y sinceramente las consecuencias son devastadoras desde el punto de vista económico. Y quien más lo sufre es la persona humana, porque las empresas por supuesto que también sufren el embate económico, pero el último eslabón siempre es la persona humana. Claro. Porque está relacionado a la posibilidad de cumplir y va a satisfacer con sus necesidades básicas, las propias y las de su núcleo familiar. Y eso está relacionado íntimamente con su dignidad. De manera tal que sí pueden ser consideradas. El gran problema que tenemos es que no tenemos una legislación adecuada que lo contemple, porque claramente la ley 24.522 está hecha para lo que son todos emprendimientos comerciales, mercantiles, para actividad especulativa, pero no para resolver la situación del sobreendeudamiento de la persona humana. Y volver al sistema viejo del Código Civil derogado, que ya llevaba el tema del concurso civil de la persona, tampoco es un sistema adecuado porque la única solución que daba era la liquidación de los bienes. Estamos hablando justamente de la necesidad y de la importancia que cobra la vivienda en esta situación de pandemia y de COVID, y lo primero que tenemos que salir a proteger es justamente ese paraguas de protección, claro, que es la vivienda única. Si lo llevamos a la liquidación de los bienes, estos sujetos, todos sobreendeudados, pensemos que las últimas encuestas dicen que casi 9 de cada 10 familias están sobreendeudadas en la Argentina. Es decir, el 80 y pico % de las familias están sobreendeudadas en la Argentina. Si vamos a dejar a las familias en las calles por aplicar a rajatabla el sistema de la ley concursal, y bueno, sinceramente lo que vamos a tener es un caos y un problema social muy profundo. Claro, o sea que a la problemática del sobreendeudamiento se suma una problemática adicional de que no hay herramientas jurídicas de alguna manera compatibles como para gestionar esta situación de insolvencia muy particular y muy específica que presenta el consumidor sobreendeudado. Sí, lo que los jueces están tratando de hacer es aplicar pretorianamente algunas normas a los fines de poder salvar las situaciones. Ojo, algunas de ellas se aplicaban ya antes de la pandemia. Por ejemplo, pensemos, si volvemos al acreedor, antes de García y antes de Instituto Antártida, estuvo el fallo de la Sala C
la economía comercial. En la economía comercial, en el incidente de Tules, ahí se le otorgó pronto pago a un crédito que no era laboral, teniendo en cuenta la persona que se trataba de un adulto mayor que tenía, creo que casi 80 años y tenía una enfermedad. Y aplica la norma. No estaban los fallos de la Corte todavía. No estaba García, no estaba nada. Y respecto al deudor, hay antecedentes como por ejemplo el de la Sala A, el caso Machi, en donde estábamos también ante un adulto mayor que había quebrado. Este adulto mayor tenía pendiente de cobro unos pagos de un contrato de locación de obra. Tenía créditos a su favor, que tenían que caer bajo el desapoderamiento. Y en ese momento se dijo, bueno, lo que vamos a hacer es generar una cuota de resguardo del 10% de lo que tenía que desapoderarse, se resguardaba el 10% para que el fallido pudiera tener una vivienda digna y pudiera satisfacer sus necesidades básicas. A medida que fue cumpliendo edad y fueron agravándose sus problemas de salud, la cuota de resguardo se fue aumentando. En realidad, eran bienes que tenían que caer bajo el desapoderamiento, pero por una cuestión humanitaria y de equidad y de vulnerabilidad del sujeto, sin siquiera nombrar la palabra vulnerabilidad, se optó por resguardar una porción de ese crédito que iba aumentando a medida que la salud se iba deteriorando del fallido para garantizar su vida digna y su salud y sus tratamientos. De manera tal de que los jueces ya estaban haciendo uso de las herramientas. Yo creo que hay que tener en cuenta algunas que tenemos en la ley mientras no tengamos una ley especial. Cuando la necesidad de que estos sujetos sean automáticamente rehabilitados. Cuando vamos a la parte pertinente del artículo 236 en el segundo párrafo, cuando se habla de la necesidad, cuando se habla de la prórroga de la inhabilitación, también se habla de la posibilidad de que el juez disminuya el tiempo de inhabilitación. Y si yo hablo de que puedo disminuir el tiempo de la inhabilitación, también estoy disminuyendo la porción del patrimonio que voy a afectar y que voy a desapoderar para constituirla más activa, porque en realidad por el 107 yo quedo desapoderado de mis bienes y de los bienes existentes hasta la rehabilitación. Puede ser entonces que si este sujeto tiene un salario, se decida no embargarle por un año su salario, si existen razones humanitarias y estamos ante un vulnerable. Yo creo que tranquilamente se puede utilizar y eso es una norma expresa que está en la ley. Por otro lado, el tema de sacar del desapoderamiento a la vivienda, la protección genérica que nos dan los tratados internacionales, más sumado el 244, leyes especiales como la de la provincia de Buenos Aires, o algún artículo de, creo que es el 58 de la Constitución de Córdoba, todo nos puede llevar a generar un concepto también de excluir del desapoderamiento de la vivienda única hasta que no tengamos normas expresas más claras, en beneficio de la persona humana. Hablando precisamente entonces de esas normas expresas, y vos que lo has trabajado en numerosas oportunidades a este tema, y esto ya a título de opinión personal, ¿cuál crees vos que es un sistema o el sistema adecuado más conveniente como para tratar estas causas o estos tipos de insolvencia que afectan a la persona del consumidor, o sea, a la persona que no realiza ninguna actividad comercial? A la persona humana. Exactamente, que el pasivo básicamente está compuesto por todas deudas originadas por relaciones de consumo. Y mira, a mí me parece que cualquier proceso tiene que ser gratuito, la naturaleza del proceso tiene que ser gratuita, es decir, no tiene que estar sujeta a tasa de justicia, y a ningún gasto. Por otro lado, creo que la idea es que sea un procedimiento eficiente, eficaz, rápido, ágil, en donde prime la oralidad, donde no haya una par conditio como la conocemos en los procesos concursales, sino absolutamente mermada, porque no son iguales todos los acreedores frente a la situación, porque podemos estar ante acreedores vulnerables, no es lo mismo un acreedor vulnerable, no es lo mismo el personal doméstico que trabaja para esta persona que puede estar haya entrado en sobreendeudamiento o en zona de sobreendeudamiento que la entidad financiera.
Por otro lado, tenemos que justamente generar un fresh start automático, con una rehabilitación inmediata, con la posibilidad justamente de que se pueda analizar si hubo préstamos responsables o irresponsables, es decir, la responsabilidad del dador del crédito, y este tema de la protección de la vivienda única, y que en general creo que lo mejor sería que hubiese una etapa administrativa, porque si no se van a colapsar los tribunales, porque si estamos diciendo que 9 de cada 10 familias están sobreendeudadas, Sí, yo no sí. digo que todas vayan a ir corriendo a los tribunales, porque hay otro tema, con el sistema que tenemos no va a ir ninguna, no se van a colapsar los tribunales porque es un sistema carísimo, que los va a sobreendeudar aún más. Pero si se generase un sistema como el que estamos diciendo, tiene que tener una etapa previa administrativa, porque pueden ser muy pocas obligaciones y que fácilmente pueden ser negociadas. Que solo se vaya a la instancia judicial si no hay un acuerdo y que siempre prime la renegociación de las deudas por sobre la liquidación de los bienes. Bueno, Gabriela, la verdad que has enfocado el tema desde un montón de todas sus aristas y realmente fue una charla muy amena y muy productiva porque por lo menos nos vamos con una idea demasiado acabada de lo que es la problemática. Te agradezco. Falta para que se resuelva, ¿no? Pero Sí, bueno. sí, por supuesto, por supuesto. No vamos a pretender agotar la problemática en esta charla, pero por lo menos sirve como para poner de manifiesto cuál es la problemática y cuáles son las distintas alternativas a seguir. Así que te agradezco mucho tu participación, ese incansable vocación docente tuya, que realmente lo hace todo mucho más fácil y más comprensible. No, gracias a vos, Ricardo, por invitarme y bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo desde el Ateneo Jurídico de Rosario y es un gusto haber estado con ustedes acá compartiendo este tema que nos surge que tenga un tratamiento legislativo. Perfecto, perfecto. Hasta la próxima entonces. Bueno, hasta la próxima.